Soy Danilo Antón, geógrafo. Esta es la segunda parte de un video del ciclo Mitos y Verdades para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.uy. Vamos a continuar hablando del Río de la Plata. Como señalábamos anteriormente, el Río de la Plata es generalmente navegable. Presenta calados de más de 8 metros de profundidad. Pero debido a la presencia de bancos de poca profundidad, requiere una batimetría precisa para evitar naufragios. Un régimen de tormentas y nieblas frecuentes ha dificultado aún más la navegación de este río estuárico. Desde el punto de vista de la navegación, el Río de la Plata es un estuario muy peligroso donde ocurrieron muchos naufragios. El primer obstáculo que se les aparece a los barcos que entran navegando el Río de la Plata desde el noreste oceánico es la isla de Flores. Está ubicada a unos 10 kilómetros de la costa más cercana y a 25 kilómetros del puerto de Montevideo. Tiene 1.800 metros de largo y unos 300 máximos de ancho, unas 36 hectáreas, y está constituida por 3 montículos, uno de los cuales está unido a los otros por una restinga que se cubre en la pleamar y reaparece en la bajamar. Los otros 2 están separados por un istmo que no llega a cubrirse más que en las mayores tempestades. Ha estado ocupada desde tiempos coloniales. Allí se instalaron un hospital de campaña, un polvorín y finalmente un lazareto para cuarentenas de esclavos. En la época portuguesa se levantó un faro y allí estuvo instalado un cuartel de la comandancia militar y la oficina de correos y telégrafos, una estación sanitaria marítima para los buques con enfermos que disponía de un departamento de desinfección. Unos 18 kilómetros al sur de la isla de Flores y a 28 kilómetros de la costa uruguaya se encuentra el llamado Banco Inglés. Es una antigua elevación rocosa, tal vez granítica, que al ser inundada, la llanura antigua quedó como una elevación del fondo del río y cuya cima más elevada está a unos 50 centímetros de la superficie del agua, con rompientes en su borde norte asomando durante las bajantes extraordinarias. Se extiende de norte a sur con una longitud de 18 kilómetros y casi 4 kilómetros de ancho, con un perímetro de 75 kilómetros y una superficie de 17.000 hectáreas. Su promedio de sonda, o sea, de profundidad, es de 5 metros, pero en algunos lugares es mucho menos. Los relatos de las expediciones de Solís, Magallanes y Gaboto lo denominaban Bajo de los Castellanos. El Banco Inglés fue así bautizado luego de que el inglés John Drake, sobrino de Francis Drake, naufragara en febrero de 1583 en las cercanías de Punta del Este y al ser capturado por los españoles dijera que era sobreviviente de un barco mercante hundido en el Bajo de los Castellanos a fin de ocultar su condición de pirata. A partir de entonces comenzó a ser llamado Banco Inglés. El espacio entre la isla de Flores y el Banco Inglés constituye la puerta para el ingreso y salida de barcos de ultramar de los puertos del Río de la Plata y de los ríos que confluyen a él. Desde esta zona parte el canal de acceso al puerto de Montevideo y el canal Punta Indio, que desde el Pontón de Recalada, que es un barco mantenido por Argentina para embarque de prácticos del río, que lleva al puerto de Buenos Aires y a los demás de la Cuenca del Plata. La mayoría de los naufragios se relacionan con las restingas costeras y puntas rocosas, así como los ocurridos en el Banco Inglés y en la propia isla de Flores. En particular, los naufragios causados por el Banco Inglés han sido numerosos y el salvataje de las embarcaciones o sus tripulaciones muy difícil por la distancia a la costa y la falta de referencias. De los cientos de historias, relataremos solo una que da una idea de la peligrosidad del Banco Inglés. Es un relato del 7 de agosto de 1954. Un pesquero llamado Isla de Flores, que pertenecía al ente público uruguayo SOIP, con 7 tripulantes, había naufragado en el Banco Inglés y el destructor Uruguay de la Armada Uruguaya había ido a rescatarlo y también había quedado varado en el traicionero banco. La lancha del destructor Uruguay, que había ido al rescate, se había roto contra el casco del pesquero y sus 9 tripulantes también quedaron atrapados y ahora eran 16 náufragos
que tampoco podían salirse por sus propios medios. Como el destructor Uruguay había varado, tuvo que salir el otro destructor de la Armada, el Artigas, a rescatarlo. Había poca información del pesquero Isla de Flores porque la radio no se escuchaba por la estática. Los aviones de la Fuerza Aérea y de la aviación naval intentaban lanzar lanchas salvavidas sin éxito. El destructor Artigas no tenían una lancha apropiada para salvamento y tuvieron que conseguir una privada que se llamaba Tala. Al salir de la escollera el Artigas se había levantado viento, mucho oleaje, llovía y la cosa se complicaba aún más. Había vientos hasta 120 kilómetros por hora y olas de 2 y 3 metros. El barco se movía como cáscara de nuez. El destructor Uruguay no salía de su varadura. Señalaba un marino que fue testigo de la operación. Supimos que quedaban en el barco pesquero 4 hombres, que el resto había muerto o desaparecido. Y continuaba: el banco es una trampa con buen tiempo, con mal tiempo es peor. La tormenta mueve todo el fondo arenoso y lo modifica. Lo que ahora es hondo dentro de 15 minutos ya no lo es. Desde la distancia que estábamos a poco más de 1 kilómetro, perdíamos de vista al pesquero y al destructor. De la comandancia del destructor Artigas se dio orden al Tala de dirigirse al pesquero, al rescate. El barco avanzaba con dificultad, subía y bajaba. De pronto se veía y de pronto no se veía más. Bueno, luego de un intento frustrado de varias horas, volvieron a intentarlo y al fin, sorpresivamente, regresaron con quienes quedaban con vida y el cuerpo de un marino muerto. Algunos días después aparecieron cuerpos en las playas del este, demostrando que la entrada al Río de Plata continuaba siendo riesgosa, aún en tiempo de radares y telecomunicaciones radiales. Soy Danilo Antón, geógrafo. Este fue un video del ciclo Mitos y Verdades para el canal de Fogón en Fogón y la radio cooperativa.umi.